Espíritu, sopla en la vida estos huesos. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. 102.9 Radio Última Esperanza, sintonizando tu corazón y conectado tu espíritu con Dios. Radio Última Esperanza. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz. A esta hora está escuchando Radio Última Esperanza. Y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Buenas noches, hermanos amados. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá, desde Santiago de Chile, ¿ya? Para todo nuestro país, ¿ya? Y para toda nuestra querida América y también donde quiera que nos quieran ver a través de internet en todo el mundo, ¿ya? Estamos acá en nuestro programa Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ¿ya? Que se transmite por Radio Última Esperanza, una radio cristiana de acá de Santiago de Chile, ¿ya? Así que vamos a hacer una oración para empezar con nuestro programa, para seguir la secuencia de capítulos que estamos compartiendo acerca del Señor Jesucristo, de su persona, de su nombre y de su obra, ¿ya? Así que el capítulo de ahora se viene muy, muy interesante, muy de bendición, no solamente para mí, sino que para todos los hermanos que quieran escuchar. Les invitamos a sintonizarnos, ¿ya? Acá en el dial, hermano Juan Carlos, ¿cierto? Los invitamos a todos los hermanos a sintonizarnos a través del 102.9 acá en Chile, acá en nuestra comuna, y por internet, ¿ya? Por internet a través de todo el mundo. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, ¿ya? En esta hermosa noche que tú nos has dado, ¿ya? Y por estar acá en este lugar de bendición, en este lugar donde la presencia del Señor, donde la gloria del Señor baja constantemente, Dios Santo, por medio de los programas que aquí se comparten para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, por medio de los hermanos también que vienen, tienen su ministerio de evangelista para el mundo, para toda la gente, para llevar tu palabra de salvación, tu palabra de sanidad. En este caso te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros en este programa Jesucristo, nombre sobre todo nombre, que tiene el propósito de
de bendecir a cada hermano, el propósito de que cada uno de nosotros conozca más acerca del nombre, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Como dice su palabra, hasta que todos lleguemos, todos juntos, no algunos, sino que todos, ya, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, ¿ya? Porque el Padre, tu Padre, que tú quieres que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, a conocer a tu Hijo, a conocer a Jesucristo en plenitud, toda su plenitud, al Hijo de Dios, al varón perfecto, para que lleguemos entre todos al varón perfecto. Solo, individualmente y cada uno por su lado, jamás llegaremos al varón perfecto, sino que como cuerpo, como iglesia, donde hay 2 o 3, siempre congregados, siempre compartiendo, no solo en los templos, sino que también en las casas, como dice la palabra, ya en relación a la iglesia, en relación al cuerpo de Cristo. Ya dice que partían el pan y se congregaban en el templo y por las casas. Tener comunión, saber cómo está mi hermano, saber lo que le pasa a mi hermano. Ya tu invitación es a conocer al Señor de esa forma, a conocer la iglesia de esa forma. Así que te damos gracias por darnos este espacio para poder compartir este conocimiento, esta enseñanza, esta palabra, Señor, que primeramente es para mí, y poder compartirla con mis hermanos, con el propósito de crecer en el Señor, con el propósito de ver a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigan nuestro programa, Señor, que es el programa de todos los hermanos en todo Chile, en toda América, en todo el mundo, Señor, a través de Internet. Amén. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermanos. ¿Ya? Gracias al Señor por una noche más que podemos compartir ya la palabra del Señor. ¿Ya? Amén. Y vamos a introducirnos de lleno ya a la secuencia que veníamos siguiendo ya de acuerdo a los programas anteriores, ¿cierto? El primer programa lo hablamos acerca de el nombre de Jesucristo, ¿cierto? La persona de él, ya, el nombre, el significado, que era un nombre, ¿cierto? Sobre todo nombre, ya. Después acerca de su obra, el programa pasado, ya. Cuál es el propósito de él acá en la tierra, ¿cierto? Que era restaurar, salvarnos, sanarnos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a compartir ya acerca, junto con salvarnos, sanarnos y restaurarnos, vamos a compartir cuál es su función de Cristo, la persona de Cristo en la iglesia y en nosotros. O sea, Él solamente no vino a lo que dijimos anteriormente y nos está mirando de afuera y nosotros somos espectadores de esa obra. Y Él es un espectador nuestro, no, sino que Él está en nosotros y en la iglesia. ¿Y cómo trabaja en nosotros y cómo trabaja en la iglesia? Amén. Vamos a compartir un poquito acerca de eso, hermanos. Amén. Vamos a ir a hermano Juan Carlos, nuestro hermano, un saludo y muy buenas noches, nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano radiocontrolador, ¿ya? Vamos a ir a Efesios, hermano Juan Carlos 4, del 11 al 13. Y si usted que está en su casa, en su hogar, no sé, va en un transporte, amén, va en un transporte para que pueda ir con nosotros siguiendo el programa, amén. Le recordamos que este programa está en vivo y en directo, ya lo puede ir viendo en vivo, en directo, o escuchándolo por su iPhone, ¿cierto? Por su celular, ya por la radio, por la televisión, ya por internet. Así que Dios en estos tiempos está usando todos estos medios, ya estos medios tecnológicos, ya que nosotros los rescatamos para la obra del Señor, para la bendición del Señor. Amén. Amén. Y Efesios 4:11 al 13 nos dice, ¿cierto?
Generalmente usamos la versión Reina Valera, hermanos. Usted puede usar otra versión, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿ya? Y dice, Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ya? A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Anteriormente, hermanos, tocamos un poquito el tema de cuando Cristo dice que sube a lo alto, ¿cierto? ¿Ya? Y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres, ¿ya? Dice que el Señor sube a lo alto, ¿ya? Y reparte dones a los hombres. Cuando dice sube a lo alto, ¿ya? Está hablando que él está en los cielos, ¿cierto? Y reparte dones a los hombres. Reparte dones, ¿ya? Los dones, hermanos, los talentos, los ministerios, las gracias del Señor, las reparte el Señor. Vienen de arriba, ¿ya? No las reparte un hombre, ¿ya? No las reparte un hermano. El don, el talento, no se lo da un ministro, un siervo, un pastor, no se lo da a usted. El don, el ministerio, se lo da el Señor. Dice que Él sube a lo alto y reparte dones a los hombres, ¿ya? Ojo, tenemos que aclarar que los dones, los talentos y los ministerios no son como los puestos, no son puestos en la iglesia. Puestos, o sea, ¿cómo podemos decir puestos de otra manera, hermano Carlos? No son puestos momentáneos, o sea, como ser portero. Dios bendiga a los porteros, amén. Asignaciones, ¿cierto? Asignaciones, no son asignaciones. Que yo a usted lo voy a colocar portero por un año, hermano. Y después de ese año usted termina y vamos a colocar otro portero, ¿ya? O vamos a colocar un hermano para que cumpla tan función, por un año o 2 años. Y después lo sacamos. No. Los dones y talentos que da el Señor, como se los da el Señor, no se los da un hombre, ¿ya? Son para siempre. Amén. Las gracias del Señor, usted nació en Cristo con ese don y se va a morir en Cristo con ese don. O mejor dicho, va a dormir en Cristo, porque nosotros se supone que somos eternos, ¿cierto? Amén. Eternos en el Señor. Esta carne, este cuerpo, su cuerpo va a ir al polvo, pero lo esencial, ¿ya? Nuestro espíritu, nuestra alma, va con el Señor. Y vamos a ser eternos en otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Ese es otro tema y para otro capítulo. ¿Ya? Entonces es cierto que el Señor dice que sube al alto y reparte dones a los hombres. O sea, el Señor reparte dones. Dice, y de acuerdo a lo que leímos, ¿cierto? Dice que Él constituyó, ¿cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay una versión que dice pastores maestros, que es un puro don, una pura gracia, pastores maestros. Pero generalmente en la versión Reina Valera y otras versiones dice pastores y maestros. Habla de 5 ministerios principales. Los teólogos, ya en muchas partes, estudiosos en todo el mundo, a estos 5 principales ministerios le llaman el ministerio quíntuple, ¿ya? Le dicen el ministerio quíntuple, ¿ya? Y esos ministerios principales son la columna vertebral de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿ya? Esos ministerios principales, ¿ya? Ministerio, la palabra ministerio es una palabra, o la palabra ministro es una palabra griega, ¿ya? De origen griega, ¿ya? Que significa servidor, ¿ya? Ministerio servicio y ministro servidor. O sea, cuando hablamos de ministro, generalmente en nuestra mente nosotros tenemos la connotación de un ministro de gobierno, de un ministro de Estado, ya de una persona con un alto cargo. No. La palabra original, ¿ya? Ministerio, es una palabra de origen griego que significa servidor, ¿ya? Así que esos 5 principales ministerios o servicios dados de lo alto por el Señor a la iglesia, ¿ya? Son para edificación del cuerpo de Cristo. Son netamente para la iglesia.
¿ya? El ministerio quíntuple que le llamamos. Apóstoles, ¿cierto? Apóstol significa enviado, la palabra apóstol. Ya, un apóstol es un enviado. Ya, enviado. Siempre de las congregaciones salen enviados, ya salen siempre todas las congregaciones envían hermanos, misioneros, ya. Algunos acá de Chile de varias congregaciones han enviado a España, a Brasil, incluso a Estados Unidos, enviados. Y de cada país donde usted está en este momento, hermano, también su congregación yo creo que ha enviado hermanos, ya, enviados. La palabra apóstol significa enviado, ya, han sido enviados, ya. ¿Enviados para qué? Para anunciar el evangelio y para levantar. Generalmente los apóstoles tienen esa gracia, Dios les dio esa gracia, ese don de levantar congregaciones, levantar grupitos, ¿cierto? De adoración al Señor, que conozcan al Señor, hacen iglesias, levantan nuevas congregaciones, como lo hacía Pablo, ¿cierto? En el tiempo antiguo, ¿ya? Y dice después apóstoles, hay un orden, viene con un orden. Dice apóstoles, después profetas, ¿ya? Profetas. ¿Cuál es la función del profeta? ¿Ya? Aquí vamos a desmitificar algunas cosas, ¿ya? Dice que él, ¿cierto? Repartió dones y repartió apostolados, ¿cierto? Dones a los hombres, algunos fueron constituidos apóstoles, otros profetas. ¿Qué profetas? ¿Ya? Profetas a la iglesia. Hay que tomar el símil, ¿ya? O tomar la figura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué hacía un profeta? ¿Cómo era un profeta? ¿Cómo actuaba un profeta? Por ejemplo, vamos a tomar la figura el ejemplo de un profeta. Vamos a hablar de Natán, ¿ya? No sé si algunos se acuerdan de Natán, ¿ya? En el Salmo 51, más o menos, ¿ya? No se le menciona directamente, pero cuando él habla con David, con el rey David escribe el Salmo 51 por una exhortación que le dice Natán, ¿ya? Y él escribe, ¿ya?, cómo lo tocó el Señor por medio de él. Por ejemplo, un profeta iba donde un rey en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y el profeta no iba, con el respeto que me merecen en muchos lugares pentecostales y todo, el profeta no iba con los ojos cerrados, ni dándose vuelta, ni danzando ante el rey, sino que iba directamente, entraba, le tocaba la puerta, ¿ya? Y le decía, oh rey, le decía, el Señor me envió, vengo enviado por el Señor. Y cuando un profeta iba donde un rey, el rey le tiritaban acá en Chile decimos las cañuelas, o sea, los pies, los tobillos, ya le tiritaba el cuerpo entero, ya. Y le decía, tengo esto que decirte, esta palabra de Dios, y lo exhortaba. A David, el Natán fue contemporáneo de David y fue contemporáneo de Saúl, ya. Fue contemporáneo de ellos, ¿ya? Y Samuel también, ¿ya? Y ellos le decían verdades, entregaban verdades, ¿sí?, directamente, ¿ya? Iba de una manera directa a entregar su verdad, amén. Y el profeta, ¿qué es lo que hacía? Exhortaba. El profeta, la gracia del profeta es exhorta, edifica y consuela. Amén. Esa es la función del profeta, hermano. ¿Ya? El profeta exhorta, edifica y consuela. ¿Ya? Exhorta, o sea, exhorta cuando hay que decir una palabra y hay que decirla. Hay una palabra que se ve harta en las redes sociales, se tenía que decir y se dijo. En alguna medida esa es la función del profeta. O sea, él dice lo que nadie dice, ¿ya? El profeta viene y lo dice. Lo dice de parte de Dios, no lo dice de parte de él, ¿ya? Por ejemplo, en los pueblos, en las naciones, a través de todos los tiempos, y ahora, hermanos,
Por ejemplo, hay cosas que suceden y que nadie dice, ¿ya? Que ya sea por temor, o si alguien lo dice, lo tildan de, no sé, pues de desubicado, o no, está fuera de tiempo. El profeta de Dios no va con los tiempos. El profeta de Dios, cuando tiene una palabra de Dios, generalmente el profeta de Dios no es del gusto de las masas. Es un poco ingrata la labor del profeta de Dios. No es del gusto de todas las personas, ¿ya? Es más, el profeta de Dios, generalmente, su palabra es chocante. Generalmente, la palabra del profeta de Dios no es agradable. Generalmente, ¿ya? Hablemos de... No sé si se acuerdan de alguno de ustedes de Juan el Bautista, ¿ya? No vamos a citar los textos porque el programa tenemos que hacerlo dentro de una hora, ¿ya? Y dentro de esa hora tenemos que entregar el mensaje y decir lo que queremos decir en esta noche, ¿ya? Que es acerca de los dones y de los ministerios de la iglesia. Amén. Juan el Bautista, no sé si se acuerdan ustedes de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, por ejemplo, llegaba, por ejemplo, fueron de Herodes, ¿ya? Salía al pueblo, salía Israel y les decía, no iba a decirle palabras bonitas, Juan el Bautista. Amén. Sáquelo nomás, hermano. No, sáquelo. Era por el tema de la puerta. Era por el tema de la puerta. Cuando Juan el Bautista no iba a decirle palabras bonitas. Y no es que él buscara enemistarse con las personas, sino que él le decía a Israel en ese tiempo, ya, a los fariseos, a los saduceos, a la gente que generalmente decía guardar los estatutos de Dios, decía guardar la palabra de Dios, pero no la estaba guardando, porque vivían de una manera religiosa, ¿ya? Les decía, generaciones de víboras, les decía Juan el Bautista, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Les decía, ¿ya? Porque les predicaba porque venía Cristo detrás de él, ¿ya? Y sabían, presentían de que venía el Salvador, venía el Sanador, venía con la espada en la mano, el Señor con la espada espiritual, significa que venía con la verdad, ¿ya? Y eso a muchos no le gustaba. Así que la labor del profeta en alguna medida es un poco ingrata, ¿cierto? Exhorta, viene con una palabra de exhortación, una palabra que tiene que decir algo que nadie dice, generalmente el profeta. Viene a poner el hacha, ¿ya? Pero también tiene otras dos cualidades. Dice que, ¿cómo hermano Juan Carlos? ¿Sí? Viene a corregir, a cortar. Perfecto. Y a edificar. Perfecto. Lo que decíamos recién, dice que exhorta, edifica y consuela. Edifica, ¿qué edifica? Por ejemplo, sus palabras que dice pueden ser fuertes o suaves, pero construyen. El que las coge y el que las recibe, ya, esas palabras construyen, ya, edifican la iglesia, limpian la iglesia. Por eso los profetas, cuando profetizan, es para la iglesia. Amén. No es para la gente del mundo, la gente de afuera, sino es para la edificación del cuerpo de Cristo. La consolación. Amén. Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Perfecto, hermano Juan Carlos. Me agrada mucho que lo pueda ver así y se está entendiendo más o menos lo que estamos transmitiendo. Como decía el hermano Juan Carlos, dice que dijimos que exhorta, ¿cierto? Edifica y también consuela. El profeta consuela. ¿Qué significa eso? O sea, como dijimos que exhorta, también consuela. ¿Qué significa? De repente, donde hay que consolarse, consuela. O sea, no pone el hacha. O sea, pone el hacha donde hay que ponerla. Por ejemplo, si hay moralidad, si hay, no sé, pues hay cosas que no corresponden en la iglesia, el profeta va y pone el hacha a lo que no corresponde. Pero si hay por ejemplo, el caso de la mujer
que perdonó Jesús, ¿cierto? Porque Jesús reunía todos los dones, dijimos el otro día, que en Jesús estaba la profecía, estaba el evangelismo, estaba el pastorado, estaba todo en el Señor. Y más encima la virtud de Jesucristo, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz. Jesucristo es aquel, dijimos, que todo lo llena en todo. Amén, ¿cierto? Cuando vino la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio, ¿cierto? La trajeron a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo y todos la querían lapidar con una piedra. El Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ya? Cuando hay que consolar, cuando alguien está, a una viuda, alguien está angustiado, ya sea un hermano, el profeta consuela, su palabra consuela, ¿ya? Consuela a quien, a la iglesia, de repente si hay una persecución, ya, o hay alguna injusticia en la iglesia, el Señor viene y pone una palabra el profeta viene y pone una palabra de consolación. Así que las tres funciones esenciales, hermanos, del profeta es exhortar, ya, edificar y consolar. Amén. Hablamos del apóstol, ahora recién hablamos del profeta. Y ahora vamos a compartir acerca del evangelista, amén. Estamos hablando de los 5 primeros ministerios que dio el Señor de lo alto, que no los da un hombre, estos ministerios no los entrega un hombre, sino que el Señor dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿cierto? Repartió dones a los hombres. Cuando habla de hombres, hermanos, no es que Dios sea machista, está hablando de mujeres también, ¿ya? Obviamente. Incluso hay mujeres también, yo creo que hay mujeres profetas, que hay mujeres evangelistas, que hay mujeres que Dios constituyó como pastoras, ¿ya? Mujeres que Dios constituyó como apóstol, amén, amén. Dios no es machista, ¿ya? Y en el reino de los cielos, dice también por ahí, ¿cierto? Que no vamos a buscar los versículos, sino que se va a alargar el programa, dice que cuando le preguntan, Señor, en el cielo nos vamos a casar, van a haber casamiento, le preguntaron, ¿cierto? No, en el cielo no va a haber, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios, ¿ya? ¿Cierto? No sé si seguirá el género hombre-mujer, pero no va a haber ese tema de machismo y todo el tema, ¿cierto? Por lo menos en la iglesia, para mí el machismo en la iglesia no existe. El feminismo tampoco, el otro extremo, ¿cierto? O sea, eso hay que dejarlo claro. Eso está pasando ahora. La esencia ¿ya? del ser humano es irse a los extremos. Justamente. O irse al lado machista, uh-huh, o irse al lado feminista. Claro. Pero nunca es como Jesús le dijo, ni tibio, claro, ni caliente, ni frío. Justamente. No, o sea, no le gusta ni lo tibio ni lo caliente, claro, ni los extremos. No sirven. Siempre los extremos son peligrosos. Son peligrosos. ¿Ya? Y generalmente los extremos, como dice nuestro hermano Juan Carlos, los extremos son peligrosos en el sentido de que son tajantes. Ya no dejan caer al cambio, ¿cierto? A la apertura, ya al decirme me equivoqué, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces vamos a hablar ahora, hermanos, del evangelista. Ya dice que constituyó, ¿cierto?, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cierto? Como decíamos que el profeta era para la iglesia, ¿cierto? El profeta es para la iglesia, ¿cierto? El evangelista es para afuera. El evangelista es para, por decirlo de alguna manera, para el mundo, ¿ya? Es para entregar el mensaje, ¿ya? El evangelio hacia afuera, a los que no conocen a Cristo, ¿ya? Dice el versículo, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A quién amó Dios? Al mundo, ¿cierto? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí, ese es el versículo clave y es la regla de fe del evangelista. Ese versículo el evangelista tiene que tenerlo, ¿cierto?, aquí en su mente, en su corazón, subrayado en su Biblia, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿cierto? Dios amó al mundo, ¿ya?
Si el Señor no vino a condenar al mundo, como dice una parte, ¿cierto? Sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Dios amó al mundo. No las cosas que están en el mundo, sino que amó cuando habla que amó al mundo, amó a las personas, ¿cierto? Dice que los vio como ovejas que no tenían pastor, ¿cierto? ¿Ya? Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿cierto? Para que a todo aquel que en Él cree, no dice que en Él, no sé, porque que tenga obra o que haga otras cosas, dice que en Él cree, ¿ya? No que crea en otra persona, que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ya? El propósito de Dios, la intención de Dios, es que la gente, si alguien que no conoce al Señor en este momento, ¿cierto? Que no conoce a Jesucristo, al Padre, ¿cierto? Queremos decirle en esta noche que Dios te ama. Cristo vino y entregó su cuerpo de carne en una cruz, fue crucificado por ti, por amor a ti, para que tú no fueses crucificado, para que tú no fueses condenado. El Señor se puso en tu lugar, ¿ya? Y Jesucristo te ama. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, hay que creer en Él, ¿ya? En Jesucristo. Creer en Él, que Él nos vino a salvar, Él nos vino a sanar, que Él vino a perdonarte, ¿ya? Que Él vino a quitarte esa carga, esa carga en tu mente, en tu corazón, ese peso, esa conciencia de pecado, ¿ya? Esa conciencia que el diablo, el enemigo, te acusa, ¿ya? Por los hechos, por los actos, a través de tu vida, ¿ya? Él vino a decirte, ya no te acuses. Yo no te condeno, el enemigo te condena, pero deja esa mochila y yo te salvo, ¿ya? Yo perdono tus pecados. Venía el Señor y le decía, ¿cierto? Tus pecados te son perdonados. Y eso ahora funciona, hoy día funciona de la misma forma. Tus pecados te son perdonados. Así que la misión del evangelista es ir a decirle esto a la gente, hermano Juan Carlos, anunciarle esto a la gente. Hey, Cristo vino, te ama y tus pecados te son perdonados, ¿ya? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa. Entonces, sería eso. Algo que agregar, hermano Juan Carlos, en cuanto a la labor del evangelista. Usted que está estudiando, haciendo su preparación ministerial, hermano Juan Carlos, felicitaciones por eso. Gracias. Claro, el evangelista tiene esa misión de llegar a la gente con amor, llegar a la gente con sabiduría. Amén. En estos momentos los evangelistas no están llegando con sabiduría y ¿Ya? tampoco están llegando con amor. ¿Ya? Sino que si no te conviertes, el Señor te castigará. Los juicios y encima. los juicios vendrán contra tu vida. Claro. Pero ese no es Y evangelio. el infierno te espera. ¿Sí? Es el mensaje que el que diablo te reprenda y que el diablo te reprenda. son evangelistas de, no sé, hermanos, de la ira. Si ¿Ya? tanto Claro. le tememos al diablo, ¿por qué a cada hermano que comete un error, nosotros vamos y que el diablo te reprenda? Que ocupamos más que el diablo te reprenda, Claro. que el Señor te bendiga. Amén. Perfecto, hermano Juan Carlos. Yo comparto mucho lo que usted dice, porque lo que dice la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo y envió a su Hijo no para que el mundo fuese condenado, sino que fuese salvo por él. La palabra del evangelista no debe ser una palabra de juicio, es una palabra de salvación, ¿ya? Dios te ama, Dios murió por ti, Cristo está ahí, ¿ya? El que viene a mí yo no le echo fuera, ¿ya? Pero por eso, o sea, ¿qué pasa en este caso, hermano Juan Carlos? Mire, que estamos hablando de los dones y los ministerios, es un tema importante, ¿cierto? Un tema lindo, pueden entender para ver qué tengo yo en la iglesia, po. ¿Cuál es mi gracia? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es tu don, hermano? Donde estés, ¿cierto? En tu país, en tu ciudad. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? Tenemos un mensaje, nos están escribiendo los hermanos, se están Perfecto. comunicando con nosotros. Por ejemplo, Perfecto. el hermano David Delgado ¿Ya? nos dice Ezequiel 34:10. Perfecto. Dice: apartaos, hijos míos, solo hay un pastor y es Jesucristo Dios mismo. Amén. ¿Cuál es el principio de la sabiduría de Dios? ¿Ya? Y dice: el temor
a Él. Claro, Amén. nosotros tenemos que tenerle temor Perfecto. a Dios, pero un temor, no un temor que nos vaya a castigar, porque Dios no es un Dios castigador. No es un Dios castigador. Amén. Dios nunca te va a castigar, hermano. Nunca va a hacer daño contra su propia creación. Amén. Él vino a salvarnos, hermano Juan Carlos. Ya Él vino a restaurarnos. Siempre Aquí el único que viene a dañar, a robar y a destruir el enemigo. es el enemigo. El enemigo. Amén, amén, perfecto. Un saludo al hermano que nos escribe y decimos que estamos de acuerdo con él. El pastor y obispo de nuestras almas es Jesucristo. Lo dice la palabra. ¿Ya? Con el respeto que todos nuestros pastores ya acá en Chile, en todas partes se merecen. Amén. Dios bendiga ese don, esa gracia. Le decía yo, hermanos, les decía yo recién, por ejemplo, ese es el problema que hay de repente con la iglesia en general. Aquí no estamos haciendo una crítica a la iglesia, todo lo contrario, queremos, con lo que estamos compartiendo, de que se entienda y se pueda ordenar los dones y las gracias dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que la congregación funcione bien y crezca. Crezcamos en amor, crezcamos en cantidad, crezcamos en bendición. Eso queremos nosotros acá, hermano Juan Carlos, con este programa, de que la iglesia crezca. Mi intención es que la iglesia crezca, que cada congregación ya tenga, no sé, 200, 500 miembros. Y le digo, se lo aseguro, si entendemos esto que estamos compartiendo, hermano Juan Carlos, va a ser así. Porque si vamos a ordenar el tema del... Claro, de la cabeza, ordenar el cuerpo, de la cabeza, colocar las manos donde tienen que ir, ¿cierto? Colocar los pies donde tienen que estar, los ojos donde tienen que estar, cada órgano del cuerpo de Cristo cumpliendo su función. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la iglesia, hermanos, está en este momento? Porque saquémonos la venda a los ojos, no nos engañemos entre nosotros, o sea, no está funcionando como debería ser la cosa, ¿cierto? Preguntémonos, o sea, ¿por qué las congregaciones, la mayoría están vacías, ¿cierto? La mayoría de los hermanos que tienen gracias y dones y ministerios están fuera de las congregaciones. ¿Y sabe por qué están fuera, hermano Juan Carlos? No porque el Señor no los ama o el Señor quiere que estén fuera, no, porque nosotros no hemos sabido acogerlos con el don o la gracia que tienen. Hemos privilegiado más la parte económica. Bueno, si el hermano está dando plata, va a trabajar. Si el hermano está dando esto, trabaja. No, hermanos, no es así. Pero si esos hermanos, yo se lo aseguro, aunque no le pidamos ni un peso a ellos, pero es que ellos ejerzan su don, ejerzan su gracia en la iglesia, yo le aseguro, hermano, que su congregación va a crecer. Deje el dinero de lado, deje lo económico de lado. ¿Ya? A lo mejor es un poco fuerte lo que se dice, pero somos maduros, ya no estamos tomando leche, estamos comiendo viandas. Aquí los que son maduros van a entender este tema, estamos comiendo viandas. El que toma leche se va a resentir, va a llorar, le va a doler, uy, lo que dijo el hermano. No, somos maduros, ¿ya? Y de una vez por todas ya empecemos a tomar el tema de la gracia de Dios que subió a lo alto, repartió dones a los hombres y constituyó ministerios, gracias, y acojamos a los hermanos que tienen dones, que tienen gracia, acojámoslos en la iglesia. Y si no tienen trabajo y no están dando plata, no importa, hermano, el Señor provee. Y el Señor va a bendecir. Después vamos a hablar de esos temas de los dones de los hermanos que tienen en esta área. Se llama el don, de ahí vamos a hablar del que reparte con alegría y el que hace misericordia con alegría y el que reparte con liberalidad. Vamos a hablar de ese tema de ahí, ¿ya? Ahí en las congregaciones ahora se está viendo que el obispo es apóstol, evangelista y el portero de la iglesia. Qué pena, o sea, es así, se ve, o sea, la hace toda, o sea, llevando el término futbolístico, hermano, a los que nos gusta un poquito el fútbol, ¿por qué negarlo, cierto? Aquí, bueno, no va a faltar que, oye, hermano, ve fútbol. No, o sea, yo no puedo llevar la pelota, pasármelo a todos. Y claro, yo no soy el único miembro del equipo, son 11, po.
En las congregaciones lo que se está viendo ahora es que está el pastor y están los diáconos y nada más. Nada más. Claro. No hay evangelistas. El pastor es evangelista, pastor evangelista, Claro. o pastor evangelista Y maestro. evangelista diácono. Claro. Claro. Y todo lo demás en la banca. Amén. Para avanzar, hermano, vamos a ir. Estamos con el tema del evangelista, ¿cierto? Ya, entonces, la función es que el hermano, iba a decir algo delante que se nos fue, ya, cumpla su gracia. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué cada ministerio y cada don de la iglesia no está cumpliendo su gracia? Ojo, no estamos hablando en términos generales. Hay lugares que sí realmente se está haciendo como el Señor quiere. Hay un orden en el cuerpo de Cristo, están funcionando los dones, los talentos, los ministerios, y le aseguro que esas iglesias donde está el tema son poderosas. Son poderosas, o sea, impactan el lugar donde están, impactan la ciudad donde están, impactan el país donde están, la presencia del Espíritu Santo es grande, hay cambio, incluso cambio hasta político, me atrevo a decir, por la presencia del Espíritu de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque por amor a la iglesia de ese lugar, el Señor bendice ese país. Como Dios bendijo mucho en un tiempo nuestro país, acá en Chile. Yo estoy seguro, hermano, yo vengo del tiempo del avivamiento que hubo aquí en Chile en los años 80, y muchos hermanos que me están escuchando lo pueden corroborar. Vivimos un avivamiento poderoso acá. El Señor tenía la iglesia, todas las congregaciones llenas las congregaciones, hermano. Dice que dice en Efesios, dice que Él traía a la iglesia a los que habían de ser salvos, el Señor. Incluso no bastaban los evangelistas que habían, no alcanzaban, pero el Señor traía a la iglesia los que sabían, la iglesia llena en esos años. Y como el Señor bendijo a la iglesia, y la iglesia era poderosa en esos tiempos, todas las congregaciones, no solamente donde yo asistía, sino que en todos lados, ya, el Señor bendijo el país, lo bendijo, se ordenó políticamente después, Dios lo bendijo, hubo trabajo, hubo harta bendición. Pero ¿sabe, hermano, por qué Dios bendijo el país? Por la iglesia, por su iglesia, por la presencia y el amor de Dios en la iglesia. De resultado dice en Efesios, dice que la iglesia tenía todas las cosas en común y tenía favor con todo el pueblo. O sea, el Señor, cuando bendice a la iglesia, bendice el pueblo, bendice a la nación. Así que, hermano, siervos de Dios, pastores, evangelistas, apóstoles, donde quiera que estén, ¿ya? Juntémonos como cuerpo, congreguémonos como cuerpo, para que Dios vuelva a bendecir nuestro país acá y los países de América que tanto han sufrido, hermanos. Hay países que han sufrido mucho en América. Un saludo especial yo tengo muchos amigos y hermanos y hermanas de allá de Colombia, un país sufrido, hermano, ya por situaciones políticas, ya por la guerrilla, por el tema del narcotráfico. Pero la mayoría del país, de la gente, es gente buena, la gran mayoría, toda la gente, sí. Fueron el enemigo que se concentró en ciertos lugares. Dice la palabra, dice que hay principados y potestades en todos los países, en todas las naciones hay principados y potestades. Y a veces los principados y potestades, cuando no hay una palabra de Dios en un país, cuando no hay una dirección del Señor, donde no hay profetas de Dios, de la palabra, no hay hombres de Dios, ya no hay palabra de Dios, el enemigo gobierna esos lugares, ¿ya? Pero la mayoría del pueblo, por ejemplo, en especial de Colombia, de los otros países, de México, ¿cierto? Nicaragua en un tiempo, todos esos países, el enemigo hizo y deshizo, ¿ya? ¿Por qué? Por no haber una palabra. Y el tema de Venezuela, hermano, es de ahora. Bueno, ese es otro tema. Un día vamos a hablar un capítulo entero, hermano Juan Carlos, de este tema, ¿ya? Vamos a volver al que estaba hablando, ¿ya? Por ejemplo, lo que quería decir delante, hermanos, ¿ya? Es ¿por qué no funciona bien en la congregación esto del orden ministerial, del cuerpo de Cristo? Porque cada uno no está haciendo la función que le fue asignado. Hay un dicho que dice por ahí,
que es bien nuestro, ¿eh? De acá de Chile, dice el pastelero a sus pasteles. ¿Ya? Por ejemplo, estoy colocando a trabajar, ¿ya? O yo estoy trabajando en un lugar que no es mi don, que no es mi gracia, ¿ya? Y el otro hermano está haciendo lo que debería hacer yo, y yo estoy haciendo lo que debería hacer el otro hermano. ¿Y qué significa eso? Que yo no estoy respetando el don y la gracia de mi hermano. No nos estamos reconociendo. La Biblia habla que hay que reconocernos. Tiene que haber un reconocimiento entre nosotros. Pero no hay un reconocimiento entre nosotros. Dice la palabra, dice que hay que tener al otro como superior a uno mismo. Que yo debo tener al otro como superior a mí mismo. ¿Ya? Y yo debo aceptar la gracia y el don de mi hermano. Mire, si yo no acepto la gracia y el don de mi hermano, yo, hermano, yo no voy a crecer. Porque mi don y mi gracia es un miembro más solo del cuerpo de Cristo. Como decía el hermano Juan Carlos recién, no las puedo hacer todas. No puedo ser pastor, maestro, evangelista, apóstol, no sé, por el don de milagro. No puedo hacerlas todas. Yo tengo una gracia y tengo que ver cuál es. Y en esa desarrollarme. Es como... Pero si el Dios, mire, si el Señor es tan sabio, puso al cuerpo como ejemplo, ¿ya? Cada miembro, por ejemplo, el brazo cumple su función, ¿ya? La mano cumple su función, el pie, o sea, y funciona el cuerpo, cada uno en su área, y todos los miembros reciben honra y reciben honor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Sabe cuál es el tema, hermano Juan Carlos? ¿Por dónde va el tema y hermanos en general? Por ejemplo, hay hermanos, ¿usted ubica los tumores? ¿Dónde salen los tumores? En el cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa con un tumor? Es cuando, por ejemplo, ponga un ejemplo, ni Dios lo quiera, ni a nadie, me salga un tumor en el brazo. Un tumor es como un furúnculo, le llaman, no sé cómo, es algo feo que sale en el cuerpo, ¿cierto? Que crece así y el brazo se ve más grande. Se ve más grande. ¿Sabe usted, hermano, que un tumor en el cuerpo se ve feo? No honra al cuerpo. Y lamentablemente en estos tiempos hay hermanos tumores. Hermanos tumores que quieren destacarse sobre otros miembros. Es un miembro, o sea, un tumor es un defecto en un miembro del cuerpo que hace que el cuerpo se destaque, pero no por algo bonito, no por algo constructivo, no por algo edificante, no por algo que me sirve, sino que se destaca por algo feo, por algo que un tumor trae deshonra al cuerpo. Y lamentable, hermano, cuando hay hermanos, ¿ya?, que no levantan a Cristo, que no honran a Cristo, ¿ya?, que prefieren que su nombre suene más que el nombre de Cristo, yo estoy siendo un hermano tumor. Qué triste esa noticia, o sea, no quisiéramos tener en el cuerpo de Cristo hermanos tumores. Quisiéramos que el nombre, como dice el programa, que sobre todo nombre se destaque por sobre lo demás. Y en el cuerpo, hermano Juan Carlos, hermanos oyentes, ¿quién se destaca en el cuerpo? ¿Quién tendría que destacarse? La cabeza, ¿cierto? Porque usted cuando conversa, por ejemplo, hermano o hermana que nos está escuchando con alguien, ¿dónde lo mira usted? ¿Lo mira a los pies? ¿Le mira el brazo? ¿Dónde lo está mirando? A los ojos, ¿cierto? Lo está mirando a la cara. Face to face, como dicen, ¿cierto? Lo está mirando a la cara, a la cabeza, ¿ya? Y siempre en el cuerpo, el miembro que se destaca en el cuerpo, hermanos, es la cabeza. ¿Y la cabeza de la iglesia? ¿Quién es, hermano Juan Carlos? Jesucristo. Amén. Amén. Lamentablemente, hermano, tengo que decirle, no se vaya a enojar conmigo ni con el hermano Juan Carlos, la cabeza de la iglesia no es el pastor. Le mandamos un saludo afectuoso y muy cariñoso a los pastores, pero la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Él es la cabeza del cuerpo, ¿ya? Íbamos en el ministerio, hermano Juan Carlos, evangelista, ¿cierto? Evangelista. Después viene, según el orden que dijimos, dice, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, tercero, que recién hablamos, ¿ya? Pastores
y maestros. Y hay una versión que dice pastores maestros. Y la Reina Valera dice pastores y maestros. Da lo mismo. Algunos que son pastores que son maestros y otros, claro, son 5, quíntuples, generalmente son 5. Pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro, y si en esa versión que dice pastores maestros, ya estaríamos... Serían 4. Haríamos 4 nomás. Claro, pero son como estos son aparte de los dones, es como la columna vertebral del cuerpo de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen que esos ministerios generalmente funcionan en la parte de la cabeza, en Cristo. Ya, por ejemplo, algunos dicen los ojos, ¿ya? El olfato, ¿cierto? El gusto, porque los 5 sentidos. Algunos los comparan con los 5 sentidos. Son la vista, ¿cierto? El olfato, el oído, la boca, ¿y cuál es el otro? Claro, otro más, son 5 sentidos. Y el... No recuerdo cuáles son, no, cuál es el otro, pero más o menos, o sea, hacen como una... Los teólogos hacen esa similitud, ¿ya? Yo respeto mucho mucha opinión de los teólogos, pero alguna la cuestión. Pero en este caso, más o menos, estoy un poco de acuerdo. Ya, viene pastores y maestros, vamos a hablar, ¿ya? Está en cuarto lugar. Es importante el pastorado, pero está en cuarto lugar, ¿ya? El pastor. El pastor, por ejemplo, alguien dijo por ahí, yo conozco muchos hermanos que son pastores y todo el tema, pero alguien dijo por ahí que si alguien es pastor, ¿dónde están las ovejas? Dijo, ¿ya? Generalmente como que el pastor tiene que tener su congregación, ya sea pequeño o grande. Ya, ¿qué opinión le merece hermano Juan Carlos? Yo después le voy a dar mi opinión, pero me gustaría tenerla. Ese don del pastorado, más que nada, las ovejas están afuera, están en el campo. ¿Ya? Y el pastor solamente tiene que cuidar a las ovejas, claro, y acogerlas cuando llegan a... darle alimento. Darle alimento, pero en reunirlas, en hacer manada de ovejas, no es necesario, ¿sí? Está para administrar sus recursos, ¿sí? Es un administrador más dentro de la congregación. Algunos tienen pocas ovejas, otros tienen más. Hay muchos que les gustan tener muchas ovejas. Claro. Pero eso ya es otro pastor. Es para otro programa. Claro, el pastorado, hermanos, por ejemplo, es feo lo que voy a decir, o sea, no sé si es feo o no, pero se tiene que decir, alguien digo por ahí, ¿cómo es la palabra? Se tenía que decir y se dijo. Por ejemplo, un día estuve hablando con un hermano de acá de Chile, ya, y que él siempre ha querido ser pastor, ya era así, y trata de hacerlo, y va para allá, y trata de levantar un grupito, y no le funciona a veces, ya. Y yo lo veo con ganas. Y yo he conversado con él y le digo yo, le converso, pero como que lo bajo a la tierra, y a veces no le gusta mucho lo que le digo. Yo quisiera que él fuera pastor, pero me gustaría porque tiene ganas. Y él un día me dijo, mira, a ver, que tenga 20 personas, me dijo, que tenga 20 personas, y cada persona decía que de un sueldo mínimo, que me dienme de un sueldo mínimo, me decía, con 20 personas, alrededor como de 20.000 pesos chilenos cada una. Me decía, el que me haga como 200.000 pesos, me decía, yo puedo ya vivir con eso. Mira, por criterio, o sea, estaba viendo los hermanos, o sea, todavía ni los alimentaba, ni los tenía, y ya quería trasquilarlos. ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, si quería una oveja, tengo que alimentarla, tengo que darle pasto, tengo que darle, ¿te fijas? Tengo que darle agua. Ahora ¿Me entiendes? Se está dando esa que si tienes que pedirle permiso al pastor si tú te puedes ir a otra iglesia. Claro. O sea, como que si te fueran a quitar tu oveja. Claro. Y no, pues nosotros somos ovejas, pero de un único pastor. Sí. Que en este caso el único pastor es Jesucristo. El obispo. Nosotros y ellos están para administrar
¿Qué te importa, pastor, si me estás escuchando, qué te importa si una de tu oveja se va a otra iglesia? O si va a compartir en otra iglesia, o entra a otra iglesia y después va a la tuya. Claro. Está recibiendo alimento por dos partes, mejor, más sabiduría le están entregando a su oveja. Y más crecimiento. A ver, el Señor es el pastor y obispo de nuestras almas. Primero, si yo le decía al hermano, primero hermano, ¿tienes alma de pastor? Le dije yo. Ahora hermano, el hermano que decía recién, el pastor siempre misericordia, siente amor, él deja no sé, por las 99 dice hay altas referencias en la escritura que me dicen más o menos, me muestran la gracia y el don de pastor. Pues, o sea, no es tanto que me guste, sino que ver si lo tengo. Yo tengo que ver primero, disculpe hermano Juan Carlos, tengo que ver si tengo la gracia y el ministerio del pastorado. Porque si tengo el ministerio de pastorado, le digo una cosa, yo voy a sufrir. No es cómodo, no es un ministerio cómodo. Porque de repente en la noche, la oveja anda metida en, no sé, pues viene el lobo está ahí, el 3 de la mañana, yo tengo que levantarme a ir a agarrar a palo al lobo. ¿Ya? Y pues y va a estar nevando, depende del lugar donde te viva, ya va a estar lloviendo, tiene que meterse al barro, ya. Ahora, si yo quiero ser pastor y voy a estar en la casita y que las ovejas me vengan a traer, no sé, pues a trasquilarla sin hacer nada, soy cualquier cosa menos pastor. Ni siquiera tengo un don del Señor. Soy, no sé, pues soy un comerciante nomás, digámoslo. O sea, soy un comerciante nomás y un mercenario de la fe. Yo te hago una pregunta. En estos momentos, ¿cómo ves tú el don, ya, o el don de pastor? Ahora, ministerio, es una gracia, un ministerio, un servicio pastoral. Si tú, como dice la escritura, si el pastor va a dejar las 99 y va a ir por la que está herida o está... Claro, está la perni quebrada, como perni dicen. Quebrada. ¿Ya? Dime tú, si yo tengo 2 ovejas, una sucia, que no me da nada a la congregación, y una limpia y que me da todo para la congregación, me deja trasquilarla tranquilamente. En estos momentos, el pastor, ¿a cuál va a ir a buscar? ¿A la que está sucia y no da nada? ¿O a la limpiecita y que te da toda la lana? Ahora la respuesta es... En este momento. Claro, yo te respondo, hermano Juan Carlos. Obviamente que tendría que ir a buscar, pero si es pastor. Hay que ver si tiene la gracia, si tiene el don. ¿Ya? Pero si no es pastor, él va a ir a ver a la... Ahora, tendría que preguntarse por qué la oveja está sucia, por qué se va, por qué no está... No la estaré alimentando, no le estaré dando pasto, no la estaré llevando a ríos de agua viva, no le estaré dando palabra. O sea, el ministerio de pastor va más allá, hermano Juan Carlos. Me atrevo a decir que uno de los... suena bonito, o sea, el pastorado en estos tiempos tiene una connotación como ejecutiva. Un día me acuerdo, me encontré con un hermano también, me dice, estamos conversando y me dice, saca una tarjeta, tome, le presento mi tarjeta, me dijo, y salía pastor poco menos que era como exorcista, que hacía descargas, hacía oraciones para que se fuera, tenía alto así, era como y el pastor era como un pastor ejecutivo. Ya, y ya, le dije yo, qué bueno, ya, yo le seguí aquí en Chile, decimos, seguir la corriente, ¿no? Qué bueno, le felicito, le dije yo, todo el tema. Yo me habría quedado con él, era para ministrarlo, yo quería compartir un ratito, pero no era el momento, ¿ya? Pero el tema, yo tengo que ver qué tengo. El pastelero, como decimos aquí en Chile, a sus pasteles, o sea, ya, o el maestro, no sé, pues si soy carpintero, si soy soldador, yo tengo que ver lo que tengo, porque con lo que tengo voy a construir. Ya no voy a construir con lo que no tengo. Es más, voy a hacer daño. Si yo estoy, lo que ha pasado ahora en la congregación, o sea, están ejerciendo personas en algunos lugares que no tienen el don y que no tienen la gracia. De repente a veces uno pone a predicar a gente que está 1 hora dando la lata o 2 horas y los hermanos están quedando dormidos, soñando.
Y no es que los hermanos no quieran escuchar. Pero hermano, ponga atención, le dice. Es que no tiene la gracia, no tiene la gracia, no tiene el don de la palabra, no tiene el don de... ¿Me entiende, hermano? Va por gracia, va por dones. Ya. Ahora, si yo pongo a la persona ahí porque está dando más plata, yo como encargado del tema estoy equivocado. Yo tengo que poner a gente por dones. ¿Qué don tiene? ¿Qué gracia tiene? Independientemente que me dé o no me dé plata. Eso en segundo lugar. El Señor va a traer eso. Eso viene solo. La iglesia primitiva, ¿sabía usted, hermano? Hablamos de la iglesia primitiva como si fuera pobrecita. Era multimillonaria, hermano Juan Carlos. La otra vez leímos, hermano Juan Carlos, mire, le quiero compartir esto. Leímos cuando empezamos nuestro programa, hablamos mire, el principio de la iglesia primitiva. Lo vamos a comparar un poquito con el tiempo de ahora, ¿ya? No para criticar, sino que para que aprendamos, para edificar. Nuestro propósito es edificar, exhortar y consolar como lo hace el profeta, ¿ya? En alguna medida, ¿ya? Dice que lo que habían creído en la iglesia primitiva era de un corazón y un alma, ¿ya? Y ninguno desea ser suyo lo que poseía, ¿ya? Sino que tenían todas las cosas en común, dice, ¿ya? Todo en común, o sea, no sé, pues yo lo iba a ver a su casa, usted, hermano Juan Carlos, sabe que estoy sin zapatos, pero hermano Héctor, pase, mira, aquí me quedan, tome. La iglesia primitiva, hermano Juan Carlos, cubría necesidades, ¿sabía usted? Dice que los que tenían heredades y posesiones vendían algunas. No dice que las vendían todas, dice que vendían algunas y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice que ellos repartían a cada uno según su necesidad. O sea, lo que traían no era para las murallas, pues no era para hacer murallas, para construir, no sé, pues tremendos templos, sino que era para cubrir necesidades. La iglesia cubría necesidades. Por ejemplo, llevado estos tiempos, por ejemplo, ya, pues, no sé, un hermano que tiene propiedades, no está hablando de que los hermanos pobres vendían sus casas y quedaban sin nada, no. Ojo con eso, que de repente hay un malentendido. Muchos creen que los hermanos vendían y quedaban en la calle y traían la plata del... No, ojo. Y eso de repente pasa ahora. Hermano, dalo todo, emprende tus cosas. No, eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Y hay personas en muchos lugares, ya, falsos hombres de Dios, falsos ministros que hacen eso. Que despojan a los hermanos utilizando la palabra de Dios con fines personales. Y ellos salen con sendos carros, mansiones, ya, bueno, en fin, no es el objetivo pero estamos ordenando cómo funcionaba la iglesia primitiva y cómo funciona el tema. Dice que traían el precio al pie y ellos repartían a cada uno según su necesidad. O sea, cubrían necesidades. Llevado estos tiempos, por ejemplo, vamos a la casa de un hermanito y los niños están estudiando. Y un ejemplo, llega marzo, el mes del colegio, y la hermana no tiene, ya el matrimonio está ahí en crisis. Hermanito, tome, aquí estaba el uniforme del año, estaba los cuadernos, estaba los útiles, y aquí tiene toda la alimentación del año. Esa es función de la iglesia. Algunos dicen, no, la iglesia cubría necesidades. Y es más, dice que tenían todas las cosas en común y tenían favor con todo el pueblo. Libro de los Hechos, hermanos, sale. Por tiempo ahora no lo buscamos, lo buscamos y sale al tiro, ¿ya? Y los estudiosos de la palabra saben, los que saben la palabra. Estoy apelando no a los que no saben, a los que leen y a los que conocen la palabra de Dios. ¿Cómo? Digo que los que saben, los que han leído, están en silencio. Claro. No les conviene decir eso. Claro, o a lo mejor, bueno, ahora lo estamos diciendo. Hay yo sé que hay muchas iglesias, y hay muchos pastores y muchos hermanos que hacen esto. Hacen eso de la solidaridad con la misma gente de la iglesia y también con la gente de afuera. Con afuera, dice que tenía la iglesia, como decíamos, que tenía todas las cosas en común y tenía favor con todo el pueblo. ¿Ya? Habían recursos en la iglesia. ¿Por qué? Porque funcionaban los dones, funcionaban los talentos, funcionaban los ministerios. Todos estos dones
todos estos talentos, todos estos ministerios de los cuales estamos hablando ahora, hermano, estaban funcionando en la iglesia, ¿ya? El apostolado, el evangelismo, los pastores, los maestros, ¿ya? Los profetas, ¿ya? Que exhortaban, edificaban y consolaban. Y como funcionaban los dones y las gracias, se daba este tema de que habían recursos. El Señor bendecía a la iglesia, no solamente espiritualmente, que es el objetivo principal, sino que económicamente también, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario. Dice que en ese tiempo, dice que el Señor dice que tenían todas las cosas en común y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y ahora qué pasa? No tenemos nada en común y no tenemos favor con nadie. O sea, se produce el efecto inverso, ¿ya? Deberíamos tener todas las cosas en común y deberíamos tener favor con todo el pueblo, ¿ya? Y dice, después de eso, cuando dice que teníamos todas las cosas en común y favor con todo el pueblo, abajo el versículo dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano Juan Carlos, póngase los audífonos, está bueno lo que estamos compartiendo. Está muy bueno. ¿Ya? Bueno en el sentido de que nos sirve, que nos aporta, bueno en el sentido que nos edifica, hermanos. Esto no es para lo que estamos compartiendo, hermanos, no es para molestar, para inquietar, es para edificar, hermanos, ¿ya? Para que las gracias y los dones que el Señor repartió de lo alto, ¿ya? A los hermanos, estos funcionen dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Es algo maravilloso, hermanos, ¿ya? Tenemos el símil, tenemos la plantilla es la iglesia primitiva, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en estos tiempos? Por ejemplo, uno va a la congregación, se sienta, yo me siento en la banca y le veo la nuca al hermano que está adelante y el hermano que está atrás me ve la nuca a mí, pero yo no le veo la cara, ¿ya? Y además termina la reunión, hermano, Dios te bendiga, chao, y él me dice lo mismo, yo no sé quién es, o sea, no es que me interese saber lo que hace por ser, como decimos acá, por copuchento, como se dice en otros países, no sé, ¿ya? Sino que es por saber si el hermano, no sé, está trabajando, tiene alguna necesidad, dónde puedo aportar, cómo puedo ayudarlo, o viceversa, ¿ya? O no solamente en lo económico, sino que cómo puedo compartir una palabra, tiene alguna pena, tiene alguna carga espiritual, ¿ya? Es la función de la iglesia, es la función del cuerpo de Cristo, y eso es por medio de los dones. Pero que lo que pasa es que ahora vivimos un evangelio muy individualista. Yo voy a la iglesia, ¿sabe por qué voy o no? Porque el Señor me bendice, ¿ya? O sea, voy por los panes y por los peces, ¿ya? Voy, como ahora está de moda el tema del evangelio y la prosperidad y todo el asunto, que yo no comparto mucho esa teología, ¿ya? En lo personal, ¿ya? Permiso, hermano. Ya, y pastores, dijimos, ¿cierto? ¿Ya? Que hay que tener corazón de pastor, ¿cierto? Alma de pastor para ejercer el don. O sea, tienes que, en situaciones te van a llamar las ovejas, te van a buscar las ovejas, ¿ya? No solamente yo voy a estar pendiente cuando hay que trasquilarla, ya cuando, no sé, porque tienen que darme, si no he hecho un trabajo, si no estoy ahí con ella, no se van a ir a buscar pasto, pues si las ovejas son seres vivos, pues tienen hambre, en este caso hambre espiritual, ¿cierto? Tienen que comer, pues tienen que tomar agua, y se van a ir donde hay agua, pues. No te enojes, hermano, no te enojes si las ovejas se van, porque las ovejas van a tomar agua, van a buscar comida, ¿ya? Eso, o sea, si el Señor, no sé, pues, te puso, hermano, en un grupito con hermanos para compartir una palabra, amén, pues comparte, ministra ahí, si te guarda la gracia, el don que tienes, hazlo, ¿ya? Y
Y eso, o sea, y si un día se van, como dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús. No sé si han leído esa parte. Venía Jesús, ya, y Juan el Bautista tenía discípulos, tenía varios discípulos. Y apareció Jesús, llegó Jesucristo, ya. Y los discípulos de Juan se fueron con Jesús, po. Se fueron con Jesús, po. Y le dijeron, por los fariseos, los que siempre andaban metiendo el dedo ¿cierto? En la llaga, los que estaban ahí cavilando, que andaban, a ver, le dijeron, oye maestro, y le dijeron, Juan, mira, tus discípulos se fueron con Jesús, ¿ya? ¿Y qué le respondió Juan? ¿Sabes lo que le respondió? Es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿ya? Amén, pues si se van con alguien que está entregando la palabra, que está dando pan, ya que la persona le está haciendo bien, está encontrando trabajo, ya está ordenando su vida y está bien, aleluya, está con el Señor, po. Amén, ese debería ser mi espíritu, debería ser mi actitud, ¿ya? Pastores y maestros, ¿cierto? Pastores y maestros, ya, lo que hace falta ahora en la iglesia, profetas y maestros. Profetas, como dijimos, no esos que andan chocando con las bancas, que me merecen mi respeto porque también en un tiempo cumplieron su función, esos que andan chocando con las bancas, con los ojos cerrados, no. El profeta en el Antiguo Testamento no entraba con los ojos cerrados al palacio del rey, iba con los ojos bien abiertos y directo, rey, tengo esta palabra para ti, Dios te dice que estás actuando mal. A David, a Saúl, a varios profetas, a Acaz, el rey más malo, el rey Acaz de los tiempos de Elías, ¿ya? Malo ese, todo el tema. Y iba el profeta con los ojos abiertos a ponerle la palabra, ¿ya? Profetas, así hacen falta ahora, ¿ya? De hecho es más, el profeta siempre, el ministerio de profeta es un poco ingrato. Realmente los profetas lo besan. Cuando alguien más o menos ve y se da cuenta de cosas y las dice, no, este viene a desordenar aquí, este viene a revolucionar. Así es la actitud que tienen con los... viene de desordenar el gallinero, así no me sirve. Esa es la palabra. Este viene a desordenar el gallinero. No, hay que sacarlo de aquí. Porque, no sé, pues estáis sacando el orden, como te dijera yo, el orden que no es de Dios. Yo tengo la oveja masita, pero viene y me la desordena. Claro. Claro. Pastores y maestros. Ciertos maestros son los que... Los maestros son los que enseñan, los que adoctrinan, ¿ya? Y todos debemos estar dispuestos a ser enseñados por los maestros. Dejarnos que los maestros nos enseñen, porque los maestros tienen la enseñanza, ¿ya? Ojo, dejar que cada ministerio cumpla su función. Yo podía ser apóstol, podría ser pastor, podría ser evangelista, pero tengo que dejarme ser enseñado por el maestro. Tengo que dejar que el maestro cumpla su función. ¿Qué pasa en estos tiempos? No, pues yo soy pastor. ¿Qué me va a enseñar el maestro? Ojo, tengan cuidado que soy apóstol. No, un maestro no me puede enseñar. Hermanos, el Señor dice que constituyó maestros. Si el Señor de lo alto repartió ese don y lo constituyó maestro, déjese enseñar. Yo tengo que dejarme, puedo ser el músico más prominente de la iglesia. No, yo soy el músico que voy y doy recitales, soy el artista de la iglesia, ¿ya? Tengo que dejar ser enseñado por el maestro. Tengo que quedarme callado. A ver, hermano, el Señor te dio una enseñanza, te dio una doctrina, yo necesito que tú me la enseñes, ¿ya? Hermano, que funcionen los dones. Amigo, pastor, profeta, no sé, evangelista de la congregación, si estás presidiendo una iglesia donde hay 2 o 3, dice la palabra, yo estoy en medio, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Está el Señor en medio, donde hay congregaciones de 2, de 3, 4, de 5 hermanitos, está el Señor en medio. Ya, procuremos todos ver qué tenemos cada uno, qué gracia tiene cada uno. A ver, este hermano es maestro, hermano, ¿por qué no me hablas un poquito? Tú eres maestro. Este hermano es pastor,
tiene que ir, o si yo tengo, o cualquiera que tenga el pastorado, estar clarito, yo tengo que ir a, no sé, pues, a alimentar, a cuidar, preocuparme. Son dones de misericordia, eso, dones de misericordia. Eso más o menos, hermanos, tienen que ver con los 5 principales ministerios del cuerpo de Cristo. Muchos le llaman el ministerio quíntuple porque son los 5 principales. Esos son dados a la iglesia. ¿Ya? ¿Cómo estamos con la hora, hermano Juan Carlos? ¿Sí? Ah, sí, estamos bien. Perfecto. Perfecto. Vamos, déjele una pincelada para mañana. Sí, puede ser, ¿ah? ¿Ya? Déjele una pincelada, dígale de qué vamos a hablar mañana a los hermanos. Perfecto. ¿Podemos extender unos 5 minutos más? ¿Unos 4 minutitos? ¿Sí? ¿Vale? Para cerrar y para dejarlo lo que me dice usted, un toque, ya un adelanto, ¿sí? ¿Ya? Como la probada de la promoción, por decirlo así. Y lo más importante, el horario de mañana. Ya, perfecto. Para que le anunciemos a los hermanos que se están conectando y los que están viendo, ¿ya? Que mañana el programa Jesucristo, nombre sobre todo nombre, se transmitirá de 8 a 9 de la noche. Perfecto, de hermano. De 8 a 9 de la noche, así que les dejamos cordialmente invitados. Amén. A todos los hermanos que se están conectando. Continúa, hermano. Amén, amén. Como decía el hermano Juan Carlos recién, estamos viendo el tema de la obra del Señor en la iglesia, ¿cierto? Que Él subió a lo alto, ¿ya? Y repartió dones a los hombres. Ya, esta serie, esta etapa la estamos haciendo de 2 programas. Ya, hoy día ya estamos terminando el primero y mañana vamos a continuar con el mismo tema, ¿ya? Porque es extenso. Nos falta, hablamos recién de los principales 5 ministerios. Mañana vamos a hablar de los dones. Hay ministerios, dones y operaciones del Espíritu, que son otras 2 cosas diferentes, ¿ya? Así que hoy día hablamos de los ministerios, mañana vamos a hablar de los dones propiamente tal, de milagros, de sanidad, don de servicio, don de ciencia. Son hermanos que ven ya que van a pasar cosas que ellos las ven antes, se llama el don de ciencia, ya, que no es profecía, que es diferente, la profecía es otra cosa, ya. Vamos a explicar más o menos de que vamos a hablar del don del que reparte, del que hace misericordia con alegría y el que reparte con liberalidad. Esos dones, hermano Juan Carlos, son maravillosos. Esos son los hermanos pudientes, los que ellos pescan una piedra y la hacen una empresa. Esos son hermanos que tienen capacidad de crear recursos, de tener empresas, de tener emprendimiento, ¿ya? Y esos hermanos, la gracia de Él, mañana vamos a hablar, ¿ya? ¿Cuál es la función de ellos en la iglesia? ¿Ya? Así que, hermanos, esperamos que se haya entendido lo que hemos querido compartir en esta noche. Como decimos, nuestro propósito no es que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan al Señor, ¿ya? Al Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que Él no solamente está arriba en el cielo mirándonos, sino que está en nosotros y está en la iglesia y está en usted, principalmente en usted, ya, que se dé cuenta como obra del Señor en estos tiempos. Así que los dejamos invitados, hermanos, para mañana de 8 a 9 de la noche. Vamos a ir un poquito antes, 8 horas de Chile, ¿ya? Hasta las 9 de la noche. Vamos a estar mañana viernes. Así que, hermanos, un saludo a todos los hermanos que nos vieron acá en Chile, en América, en el mundo, en todos lados. ¿Ya? Que Dios les bendiga y queremos que la iglesia está, pues la iglesia es real, la iglesia de Cristo está en la tierra. Dios está preparando una iglesia sin mancha y arruga, ¿ya? Así que estemos contentos por eso, hermanos. Amén, amén. Vamos a despedir el programa. ¿Algo que agregar, hermano Juan Carlos? ¿Sí? ¿Vale? Mañana vamos a compartir, ¿ya? Deseamos que Dios los bendiga, hermano, donde quiera que estén, y le damos gracias al Señor por este programa, ¿ya? Que nos sirve para conocer un poco más acerca del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza que tú nos has entregado en esta noche, acerca de ti, Señor, de tu nombre, de tu persona, de quién eres, de tu obra, Señor,
no solamente en la tierra, sino que en la iglesia, Señor, en tu cuerpo, en nosotros que somos tu cuerpo, nosotros que somos miembros, los unos de los otros. Yo necesito a mi hermano, Señor, necesito el don, la gracia de mi hermano, de mi hermana, Señor, como ellos necesitan también mi aporte, Señor, mi gracia. Todos nos necesitamos con todos, como en un cuerpo, con un cuerpo. Un brazo no puede caminar solo. Yo nunca he visto, Dios mío, un pie caminando solo, sino que el pie camina en el cuerpo, el pie camina con el cuerpo. Así queremos, Señor, ser miembros los unos de los otros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu persona. Queremos decirte que eres tú el que se destaca en el cuerpo. Queremos decirte que es la cabeza la que se destaca en el cuerpo. Queremos decirte, Padre, que es Jesucristo quien se destaca en el cuerpo. Gracias por el Hijo de Dios, gracias por Jesucristo, gracias por el Señor. Porque el Señor en todo tiene la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son en honor y en ofrenda a Él. Porque al Padre le ha placido que en Él haya toda la plenitud. Porque al Padre le ha placido que en Él tenga complacencia. Jesucristo, Dios mío, tú eres la complacencia de Dios, tú eres el gozo de Dios, tú eres el agrado de Dios. Y si tú estás en nosotros, el Padre se agradará de nosotros. Seremos aceptos en el amado, como dice Pablo. Seremos amados por el Padre si Cristo está en nosotros. ¿Y cómo Cristo está en nosotros? Por la fe. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Te damos gracias porque hemos podido compartir tu palabra en esta noche. Te pedimos la bendición para cada hermano que se encuentre en cada ciudad, en cada país, en cada lugar. Te damos las gracias por esta noche maravillosa, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por todo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermano Juan Carlos. Que tengan todos muy buenas noches y sean todos muy bendecidos. Amén. Y los esperamos mañana, de 8 a 9 de la noche, hora de Chile. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. 102.9 Radio Última Esperanza, sintonizando tu corazón y conectado tu espíritu con Dios. Radio Última Esperanza. Visite nuestro sitio en internet www.radioultimaesperanza.com. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre.